Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los protestantes? Cuando yo era católico era borracho, drogadicto, mujeriego, etc. Porque en la iglesia católica hay puro pecado. Y no hay más que pecado allí. Salgan de allí. Me da risa. Y siempre recuerdo esa parábola de San Lucas capítulo 18, versículo 9. El fariseo y el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, ladrones. Yo no soy eso, Señor. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy la 10ª parte de mis entradas. El sinvergüenza daba el 10º. Y por allá estaba un pecadorcito publicano golpeándose el pecho. Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Quién se fue a su casa justificado? El pecador. Y el fariseo se fue a su casa, pero no justificado. ¿Por qué? Porque el que se humilla será enaltecido. Esos son los protestantes. Están como los fariseos. Y los fariseos eran los que aparentaban estar mejor ante Dios. Pero la realidad era otra. Era la secta más hipócrita que existía en ese tiempo. La secta más hipócrita que existía en ese tiempo. Te doy gracias, no sé como los demás hombres. ¿Cuántos protestantes vemos así? Señor, yo antes era pecador, pero hoy declaro y declaro y declaro y declaro. Mentira, tú no declaras nada. El único que declara es Dios. ¿Quién te dijo que Jesucristo dejó una iglesia perfecta? Una iglesia con gente inmaculada. Simple y sencillamente leamos Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Nos habla de la parábola de la cizaña y el trigo. Dice la escritura que un buen hombre sembró la semilla en el campo. ¿Quién es ese buen hombre? Jesús. ¿Cuál es esa semilla? La palabra. ¿Cuál es el campo? La iglesia. Pero mientras sus trabajadores dormían, vino un enemigo y sembró mala cizaña. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. Y cuando despertaron, ¿qué le fueron a decir al buen hombre? ¿No se supone que sembraste buena semilla? Mira cómo hay cizaña. ¿Quieres que la arranquemos? ¿Y qué dijo el buen hombre? No, esto lo ha hecho un enemigo, pero no la arranquen, porque al arrancarla pueden quizás también arrancar el trigo. Mejor dejémoslo así hasta la cosecha. ¿Qué representa la cosecha? Los últimos tiempos. Y es hasta los últimos tiempos cuando esa cizaña será echada al fuego. Jesucristo no nos prometió una iglesia llena de gente inmaculada. La cizaña siempre estará hasta los finales de los tiempos, pero el bien siempre vence el mal. Si se trata de escándalos, veamos algunos y comienzo con la iglesia primitiva. ¿Qué sucede en Marcos capítulo 14, versículo 43 en adelante? Judas traiciona a Jesús. ¡Qué escándalo! Y él anduvo con Jesús. ¡Qué escándalo que ahora lo traiciona! Lo traicionó. ¡Qué escándalo tan más grande! Marcos capítulo 14, versículo 50. Todos huyeron y lo dejaron. ¡Qué vergüenza! Pero ¿no se supone que esta multitud andaba con Jesús? Ahora todos huyen y lo abandonan y lo dejan. Marcos 14, 50. ¡Qué escándalo! Marcos 14, 66. ¿Qué sucede allí? Pedro lo niega. No una, no dos, sino 3 veces. ¡Qué escándalo! ¿Que no se supone que Pedro le dijo, yo voy por ti hasta la muerte, incluso yo voy por ti hasta la cárcel, incluso hasta la muerte? Ahora lo niega. ¡Qué escándalo! Y los protestantes nunca te predican eso. Eso no te van a predicar. Lo único que te predican es lo que hizo el cura, lo que hizo el obispo, lo que hizo la iglesia. Bola de hipócritas. Se creen perfectos. Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. Eso sí, nunca te van a predicar. Cizaña siempre ha habido en la iglesia. Incluso el apóstol San Pablo en 1 Corintios 5:1 nos dice claramente, hay un caso entre ustedes que no sucede ni entre los gentiles, y es que uno de ustedes está viviendo con la mujer de su padre. ¡Ay, cristianitos! ¡Qué escándalo! Y los protestantes nunca te predican de eso. Solamente te predican de lo que hace la iglesia católica, como que si ellos son perfectos. Mentira. Son más hipócritas por creerse perfectos. Una cosa es la santidad de la iglesia y otra cosa es la santidad en la iglesia. La santidad de la iglesia
¿Cuál santidad es? La santidad de Cristo, porque la iglesia es una santa. ¿Y por qué es santa? Porque la fundó Cristo. La santidad en la iglesia es ahí donde está el proceso. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada de pecadores. Pero dice Levítico 19:2, sed santos como yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. No hay iglesia perfecta. Somos pecadores. El único perfecto es Jesús. No te dejes engañar por estos sectarios, protestantes herejes, que se hacen ver como que si son perfectos, imitadores de los fariseos. La cizaña siempre ha existido y existirá, pero el que esté con Cristo vencerá. Es promesa de Cristo. Yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Y Cristo cumple sus promesas. No te dejes engañar por los sectarios, por los protestantes herejes. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los protestantes decir: Cristo no es religión, yo no tengo religión, yo no creo en religión, lo mío es una relación personal con Jesucristo? Eso dicen los protestantes. La pregunta aquí es, ¿sabrán los protestantes lo que significa la palabra religión? El 98% no lo saben. Ellos creen que religión es lo que les dijo el pastor de la secta. ¿Y qué fue lo que les dijo? Que religión es simplemente un mero mandato de preceptos. Mentira, eso no es religión. Que él crea eso es otra cosa. Toda palabra tiene un significado. Hay que saber lo que significan las palabras. Mira, en primer lugar, ¿qué significa la palabra cristianismo? Dice el diccionario que cristianismo es religión cristiana. Otros diccionarios dicen religión monoteísta, basada en las enseñanzas de Jesucristo. O sea que el cristianismo es una religión y es la religión más extendida en el mundo. ¿Qué es entonces la palabra religión? Religión viene del latín religio. ¿Y qué quiere decir? Dice el diccionario que religión quiere decir virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Eso es religión. ¿Qué dicen los protestantes los domingos? Vamos al culto, pero no crees en religión. Mentira. No tiene sentido lo que estás diciendo entonces. La Biblia nos habla de la religión y la Biblia siempre nos habla bien de la religión. La Biblia no habla mal de la religión. Los que hablan mal de la religión son los protestantes. Si vamos a San Juan capítulo 9 versículo 31, un ciego es sanado por Jesús. Los fariseos lo están interrogando, no pueden entender cómo es que ahora ve. Y mira lo que les dice este hombre sanado por Jesús. San Juan capítulo 9 versículo 31. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores. Sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. ¿A quién escucha Dios? Al que es religioso y cumple su voluntad. O sea que para que Dios nos escuche tenemos que ser religiosos. Así para poder cumplir su voluntad. Porque la religiosidad nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Mira lo que sucede con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 25, versículo 19. Pablo está siendo perseguido. ¿Y por qué están persiguiendo a Pablo? Hechos capítulo 25 versículo 19. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. O sea que Pablo estaba siendo perseguido. ¿Por qué? Por su religión. Y mira lo que también dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26 versículo 5. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás. Y si quieren pueden dar fe de que yo he vivido como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Nuestra religión. O sea que Pablo era religioso cuando era fariseo, pero ahora que es cristiano también es religioso. Tenía religión antes y ahora la tiene también. Porque religión quiere decir virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Lo que me llama la atención es que Pablo dice nuestra religión, porque aún consideraba el judaísmo su religión. ¿Cuál es la diferencia? Que el judaísmo fue la religión verdadera, pero ahora con Cristo llega a su plenitud esa religión, porque la religión en plenitud es Cristo Jesús. Mira lo que dice también Santiago capítulo 1 versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Si no pones freno a tu lengua,
Tu religión es vana, te engañas a ti mismo. Con razón a los protestantes no les conviene la religión, porque solamente les inyectan odio contra la Iglesia Católica y lo único que saben hacer es hablar mal de la Iglesia Católica. No pueden frenar la lengua. Con razón no les conviene la religión. Y sigue diciendo Santiago, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: ayudar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. ¿Cuál es la verdadera religión? Ayudar a los huérfanos y viudas y no contaminarse con la maldad del mundo. La verdadera religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas, no ir a las puertas a tocar y engañar a la gente. Con razón no les conviene la religión. Si Pablo era perseguido por la religión, ¿cómo es que ahora estos protestantes vienen a decirme a mí que no hay religión? No tiene sentido. ¿Por qué entonces dicen los protestantes que no hay religión? Sencillo, para tener una justificación de haberse separado de la Iglesia Católica. Por eso, para tener una justificación de decir que ellos son la Iglesia de Jesucristo. Mentira. Todos los protestantes vienen de la Reforma Protestante, 15 siglos después de Cristo. Por eso es que dicen que no hay religión. Pero no hay un fundamento bíblico que nos diga que no hay religión. La religión es bíblica. Y para poder ser buenos cristianos hay que ser buenos religiosos. ¿Cuál es entonces la diferencia aquí entre los fariseos y la religión ahora de Pablo? ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, mi hermano. Santiago nos da la clave. El judaísmo, los fariseos vivían una religión exterior. La verdadera religión es la que se vive del corazón. Esa es la verdadera religión. Cristo es la verdadera religión y a Cristo hay que vivirlo en el corazón. Y ese era el problema de los fariseos, que vivían una religión solamente exterior, por eso eran hipócritas. La verdadera religión es la que se vive del corazón. La religión es bíblica, no te dejes engañar por los protestantes. No hay un fundamento bíblico que no nos diga nada sobre la religión. Eso es mentira del protestantismo. No te dejes engañar, católico. Somos religiosos porque somos cristianos. Somos religiosos porque somos católicos. Y estamos en la única iglesia de Jesucristo. Aleluya. Sigue adelante en esto que es la defensa de la fe. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Muchas, pero muchas bendiciones para ti. Hola, ¿cómo estás? Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Y solamente te quiero recordar que no se te olvide buscarnos en las redes sociales. Suscríbete a mi página de YouTube, sígueme en mi página de Twitter, dale like a mi página de Facebook, comparte nuestros videos que han sido de mucha bendición para muchas almas y todavía hay muchas almas más a las que tenemos que llegar, porque esto de la evangelización es algo que solamente podremos hacerlo juntos. Gracias por todo el apoyo de ustedes. Sigan compartiendo mis videos, los llevo en mi corazón, los llevo en mis oraciones, siempre estoy orando por ustedes. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios les bendiga, bendiciones.